Hay un momento extraño, casi imperceptible, en el que una palabra bonita dirigida hacia ti se transforma en una especie de sombra que roza tu nuca y te hace dudar de cada parte de ti mismo, como si el elogio fuese una puerta que se abre lentamente hacia algo que preferirías no mirar. Y lo curioso es que, según la neurociencia, esa sensación no es un capricho emocional, sino la activación de un sistema antiguo del cerebro, diseñado para detectar amenazas incluso cuando vienen disfrazadas de gentileza. Las investigaciones del MIT y de la Universidad de Stanford explican que, en personas que crecieron hipervigilantes, el elogio activa la misma región cerebral asociada a un riesgo social, produciendo un leve aumento de cortisol, como si el cumplido fuese una emboscada emocional. Por eso, cuando alguien te dice «hiciste un gran trabajo», tu mente no escucha reconocimiento. Escucha peligro, escucha un juicio disfrazado, escucha un cuestionamiento implícito de tu valor, y el cuerpo responde con una retirada silenciosa, como si estuvieras intentando no dejar huellas. Es aquí donde tu historia personal empieza a mezclarse con los patrones psicológicos estudiados por la Universidad de Chicago, que demuestran que quienes tuvieron experiencias tempranas de crítica constante desarrollan una especie de alergia emocional al elogio. No lo rechazan porque no quieran sentirse bien, sino porque el elogio despierta una disonancia interna demasiado intensa. Alguien de afuera te mira con admiración, pero tu narración interna dice que no eres suficiente. Y cuando dos verdades chocan, la mente busca protección apagando la emoción positiva. Ese choque, aunque invisible, se siente como un crujido interno, un rumor subterráneo que anuncia que algo no está en orden. Y por eso, antes de permitir que el elogio entre, tu sistema emocional ya prepara una retirada estratégica, como quien sopla una vela para evitar que la llama crezca y revele lo que nunca quisiste mostrar. Si observas bien, el primer signo de alerta aparece en esa sonrisa tensa que escapa casi sin querer, una sonrisa que no nace del pecho, sino del instinto de supervivencia. Después vienen las frases defensivas, los «no fue nada», los «de verdad no es para tanto», los «cualquiera lo habría hecho mejor», como si cada palabra bonita fuera una luz demasiado fuerte iluminando un rincón que preferirías mantener en penumbra. La psicología describe esta reacción como un mecanismo de autoapaciguamiento, un intento desesperado de controlar la narrativa para evitar la vulnerabilidad que el elogio trae consigo. Porque ser elogiado, aunque suene extraño, es ser visto, y ser visto implica riesgo, implica exposición, implica que alguien podría descubrir que no eres tan sólido como pareces. Y aquí ocurre algo aún más perturbador. Los estudios de neuroimagen muestran que, para algunas personas, aceptar un elogio activa la misma ruta neurológica que se activa en situaciones de incerteza. Es como si tu mente dijera, si me elogian, entonces esperarán más de mí. Y esa expectativa pesa como una cadena. Así comienza el primer estadio del fenómeno, la incomodidad leve, esa sensación fugaz de no saber qué hacer con las manos. Luego llega el segundo estadio, donde la mente empieza a buscar microdefectos para justificar por qué el elogio no es real. Y el tercer estadio, el más devastador, es cuando aprendes a anticipar el elogio como una amenaza y creas una armadura emocional que te impide sentir genuinamente cualquier forma de reconocimiento. A este punto, el elogio ya no solo te incomoda, te desconfigura, te rompe el ritmo interno, te obliga a recordar cicatrices que preferías callar. Pero lo que casi nadie percibe es que este fenómeno raramente nace en un individuo aislado. Es un ecosistema, una atmósfera social heredada. Familias enteras cargan esta incapacidad de recibir elogios como si fuera un pacto silencioso, un mandamiento no escrito que dice que nadie debe brillar demasiado para no romper la armonía del grupo. En muchas casas, la modestia se confundió con autoapagamiento, y generaciones enteras crecieron con la idea de que aceptar un elogio era un acto de arrogancia. Este patrón se vuelve un arquetipo, una posesión colectiva, un espíritu psicológico transmitido sin palabras, donde cada integrante aprende a restarse valor para mantener el equilibrio emocional del clan. Y cuando sales al mundo, llevas ese mandato escondido en el pecho, como un código invisible que te obliga a dudar de cualquier gesto de reconocimiento. Sin embargo, existe un modo de protegerte de este viejo mecanismo que ya no te sirve. Y comienza con un protocolo que suena casi como una instrucción de supervivencia: tomar conciencia antes de reaccionar. Cuando escuches un elogio y sientas el impulso inmediato de rechazarlo, detente un segundo, como un viajero que escucha un ruido en el bosque y decide no correr de inmediato, sino observar. Esa pausa es tu escudo. Esa pausa corta la electricidad automática que te obliga a negar lo que te dicen. Luego viene la retirada estratégica, no de la persona que te elogia, sino de la narrativa interna que aprendiste sin querer. Retírate un paso de esa voz heredada que dice, no mereces esto, porque esa voz nunca fue tuya. Aprendiste a escucharla, pero no tienes por qué seguir obedeciéndola.
Y cuando finalmente haces esa retirada interna, aparece el clímax filosófico del que pocos hablan. Darte cuenta de que el elogio no es una amenaza, sino un espejo. Y lo que te asusta no es la persona que te reconoce, sino la posibilidad de que por un instante puedas verte como ellos te ven. Ese es el eco mental que permanece cuando la voz externa se calla. El eco que te pregunta si lo que temes no es el elogio, sino la verdad que él revela. Porque a veces el mayor terror humano no es ser criticado, sino ser digno. Y ese miedo, tan silencioso, tan íntimo, es el que empieza a deshacerse cuando permites que una única frase bonita entre y permanezca, aunque sea un segundo, en el centro de tu pecho. A veces, los signos de que alguien no confía en los elogios no se muestran en la superficie, sino en esos gestos minúsculos que se esconden entre respiraciones contenidas y microexpresiones que casi nadie registra, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo no encaja. Y es curioso cómo la psicología contemporánea, especialmente las investigaciones de la Universidad de Yale, confirma que el rechazo al elogio no comienza en el pensamiento consciente, sino en el sistema nervioso autónomo, el mismo que regula la respuesta al peligro. Así, cuando alguien te dice algo positivo, tu cuerpo reacciona con un pequeño sobresalto, una tensión que nace en los hombros y corre por la espalda, una señal microscópica de autoprotección que revela más que cualquier palabra. Es un mecanismo que se enciende sin pedir permiso, como si tu organismo hubiera aprendido a asociar la bondad con la sospecha, el reconocimiento con la obligación, la mirada ajena con una evaluación oculta. Ese es el primer signo invisible, el cuerpo que se retrae apenas perceptiblemente, como si quisiera reducir su tamaño para no ocupar demasiado espacio. Luego aparece el segundo signo, más psicológico, descrito en estudios de la Universidad de Toronto. La necesidad de restarle importancia a lo que hiciste, de desinflar el elogio antes de que pueda tocarte de verdad. No es humildad, aunque muchos lo confundan. Es un sistema de defensa sofisticado que evita que la palabra positiva penetre capas internas donde podría generar un conflicto entre quién eres y quién crees que eres. Es un suspiro disfrazado de modestia, una risa nerviosa que intenta suavizar la intensidad del momento, un desvío de mirada que revela un vértigo interior que preferirías ocultar. Pero los signos se vuelven aún más profundos cuando se observa la mente en acción. La psicología cognitiva describe algo llamado sesgo de negatividad internalizado, una tendencia a descartar automáticamente cualquier información positiva sobre uno mismo. Es como si tu mente tuviera un filtro que deja pasar críticas con facilidad, pero bloquea elogios, como si fueran partículas extrañas que podrían contaminar una identidad frágil. Y ese filtro construye el tercer signo invisible, el diálogo interno que contradice de inmediato lo que escuchas. Si dicen, qué inteligente lo que hiciste, tu mente responde, fue suerte. Si te dicen, tienes talento, tu mente susurra, están exagerando. Si alguien te admira, tú te justificas como si te estuvieran acusando. Ese choque interno es tan rápido que muchas veces ni lo notas, pero es ahí donde el elogio se deshace antes de siquiera haber sido recibido. Lo que convierte estos signos en algo inquietante, casi digno de un documental psicológico, es su progresión. Comienzan con la incomodidad leve y luego escalan, como un fenómeno atmosférico que se forma en silencio hasta convertirse en tormenta interna. Primero dudas del elogio, luego dudas de la intención, después dudas de ti mismo, y finalmente dudas de cualquier posibilidad de que alguien te vea sin que eso te cause ansiedad. Este es el cuarto signo invisible, la asociación automática entre ser visto y ser expuesto. Para muchas personas, especialmente aquellas con historias familiares marcadas por crítica o exigencia excesiva, la visibilidad emocional es un territorio peligroso. Por eso, cuando alguien te elogia, tu mente no piensa, me valoran, piensa, me están mirando demasiado, y ese pensamiento dispara todo un mecanismo de autopreservación que opera en la sombra. Aquí es donde el fenómeno deja de ser individual y se transforma en una herencia psicológica compartida. Las familias que vivieron décadas bajo una cultura de exigencia severa generan generaciones enteras que se sienten incómodas con la aprobación. En hogares donde el cariño era escaso o condicionado, la recepción del elogio se convierte en un acto extraño, casi sospechoso. Se vuelve un código emocional transmitido entre abuelos, padres e hijos, como una especie de pacto silencioso que dicta que nadie debe sentirse demasiado especial porque eso podría despertar celos, discusiones o expectativas más altas de las que cualquiera puede sostener. Es un patrón que se mete en la médula, un arquetipo que viaja de cuerpo en cuerpo como un espíritu colectivo que susurra que el elogio es peligroso. Y cuando llegas a la adultez, ese susurro ya no es una advertencia, sino una verdad arraigada. Sin embargo, cuando empezamos a reconocer estos signos invisibles con ojos más amplios, surge la posibilidad de construir un escudo, un pequeño protocolo de protección que no apunta a defenderte del elogio, sino a defenderte de la antigua narrativa
que te enseñó a temerlo. La primera parte de este protocolo es la observación consciente, notar en qué parte de tu cuerpo sientes la tensión al ser elogiado y quedarte ahí unos segundos, sin huir mentalmente. Luego viene el acto deliberado de permitir que la frase permanezca, aunque sea incompleta, aunque te parezca exagerada, aunque no la entiendas del todo. Es como dejar una ventana entreabierta en una habitación donde siempre viviste con las cortinas cerradas. A veces entra luz, a veces entra viento, pero lo importante es no volver a cerrarla de inmediato. Lo fascinante es que cuando practicas este pequeño gesto, casi insignificante, algo empieza a cambiar en niveles que no puedes medir con lógica. Tu sistema nervioso empieza a reconocer que el elogio no es un depredador, que no viene a exigirte nada, que no es una trampa disfrazada. Y ese reconocimiento abre paso a un clímax filosófico que se siente como un eco profundo en el fondo de la mente. La extraña posibilidad de que parte de la resistencia al elogio viene del miedo a existir plenamente. Porque cuando aceptas un elogio, aunque sea en silencio, empiezas a aceptar una versión de ti que es más grande que la que te contaron, más luminosa que la que tú mismo te permitiste ser. Y es ese brillo, no el elogio en sí, lo que has evitado durante tanto tiempo. El brillo asusta porque revela, porque desnuda, porque muestra que hay algo valioso dentro de ti que nunca te permitiste mirar. Y cuando ese eco queda resonando en tu interior, te das cuenta de que el verdadero misterio no es por qué no confías en los elogios, sino por qué temes tanto que un elogio pueda ser verdad. Hay un punto en el que la dificultad para aceptar elogios deja de ser un detalle incómodo y empieza a convertirse en un fenómeno que se despliega en etapas, casi como una cadena silenciosa de reacciones internas que se organizan sin que tú lo autorices. Todo comienza en esa autocrítica leve que parece inofensiva, esa voz que se levanta apenas alguien te reconoce algo bueno y murmura, no es para tanto. Es un susurro que parece inocente, casi racional, tan habitual que no lo cuestionas porque crees que forma parte de tu personalidad, de tu sentido de responsabilidad o de tu modestia. Sin embargo, las investigaciones de la Universidad de Oxford muestran que esta autocrítica suave, repetida durante años, actúa como una corriente subterránea que erosiona la autoestima de manera progresiva, dejando a la persona incapaz de recibir cualquier validación sin sentir que está cometiendo un error. Lo inquietante es que esta primera etapa se oculta detrás de una narrativa perfectamente aceptada por la sociedad, la del perfeccionismo silencioso. Según los estudios de la psicóloga clínica Paulina Martínez, este perfeccionismo no siempre se manifiesta como exigencia hacia los demás, sino como una presión constante hacia uno mismo, un estándar imposible que te obliga a desconfiar de todo elogio porque sientes que nunca estás a la altura. Es aquí donde empieza la segunda etapa del fenómeno, esa transición casi invisible en la que el elogio ya no solo te incomoda, sino que se convierte en una señal que activa un sistema interno de escaneo permanente, como si tu mente buscara automáticamente todos los defectos posibles para demostrar por qué la otra persona está equivocada. Este escaneo, estudiado por la neurociencia de la Universidad de Cambridge, produce un aumento significativo de actividad en regiones asociadas a la evaluación de errores, lo cual explica por qué muchas personas sienten que algo dentro de ellas se tensa cuando son elogiadas. Es como si el cerebro entrara en modo de vigilancia, intentando evitar que aceptes una percepción positiva que contradice tu identidad negativa preexistente. Y así comienza la tercera etapa, la búsqueda compulsiva de imperfecciones. Ya no se trata solo de un pensamiento pasajero, sino de un hábito mental profundamente arraigado, en el que cada elogio se convierte en una prueba de que algo no cuadra, una brecha entre cómo te ven y cómo tú crees que eres. Esta brecha produce un malestar tan específico que la psicología lo describe como disonancia identitaria. No es solo que no creas en el elogio, es que el elogio amenaza el equilibrio psicológico que mantuviste durante años. Tu identidad se construyó sobre una base de autocrítica, y cualquier frase que la contradiga parece un temblor emocional que podría derribar toda tu estructura interna. En este punto, la cuarta etapa ya está en marcha, el autoapagamiento. Es un proceso lento, casi ritual, en el que comienzas a evitar situaciones en las que puedas ser reconocido. Puede manifestarse en apagar tus logros, desviar el crédito, minimizar tus esfuerzos o incluso no contar lo que haces bien para que nadie lo note. Es como si la luz que otros ven te quemara y tú prefieres quedarte en la sombra donde los elogios no pueden alcanzarte. Y cuando esta dinámica progresa sin intervención, surge la quinta etapa, la más devastadora, la imposibilidad emocional de creer en cualquier forma de validación. En esta etapa, incluso si alguien te elogia con sinceridad absoluta, tu mente encuentra la forma de reinterpretarlo como exageración, educación, manipulación o expectativa oculta.
Es un estado psicológico descrito por la Universidad Autónoma de Barcelona como desconfianza afectiva interna, un fenómeno en el que la persona se ha desconectado tanto de su propio valor que cualquier intento externo de reconocerlo se convierte en una amenaza al sistema de creencias que la sostiene. Aquí el elogio ya no es un gesto amable, sino un acto que te expone a un territorio emocional que no sabes manejar. Pero lo más inquietante es que este fenómeno nunca ocurre en el vacío. Se alimenta de experiencias, de heridas, de patrones aprendidos en la infancia, de entornos donde la autocrítica era normalizada y el elogio era visto como debilidad o como preámbulo de una exigencia mayor. Familias enteras transmiten la idea de que sentirse orgulloso es peligroso, de que reconocer el propio valor provoca envidia o castigo. Y cuando ese pensamiento se instala de manera colectiva, el elogio deja de ser un acto humano y se transforma en una especie de ruptura del equilibrio del grupo, un recordatorio incómodo de que alguien podría diferenciarse, avanzar, destacar y por lo tanto amenazar la cohesión emocional del círculo. En estas familias, el elogio se maneja como un recurso escaso, casi prohibido, y cada miembro aprende a autosilenciarse para no despertar tensiones innecesarias. Este contagio psicológico se vuelve una especie de atmósfera donde el brillo personal es disimulado o castigado. Es un patrón arquetípico que hunde sus raíces en dinámicas antiguas, donde la supervivencia emocional dependía de no sobresalir. Por eso, cuando llegas a la adultez y alguien te elogia, el cuerpo reacciona con ese vértigo que no comprendes. No es el elogio lo que temes, sino la ruptura de un código ancestral que te enseñó que destacar es peligroso. Sin embargo, incluso dentro de este fenómeno en cascada, existe un camino de retorno, un protocolo que funciona como una cuerda lanzada desde el borde del abismo. La primera medida es reconocer que el autoapagamiento no es un rasgo de personalidad, sino un mecanismo aprendido. La segunda es permitirte experimentar la incomodidad del elogio sin huir mentalmente, como quien camina por un pasillo oscuro, sabiendo que al final hay una salida. Y la tercera es observar con compasión tu tendencia a minimizarte, entendiendo que en su momento fue una herramienta de protección, pero ahora se ha vuelto un obstáculo. Y es en este punto donde surge el clímax filosófico de este tema, una reflexión que se desliza como un eco profundo entre las paredes de la mente. El elogio no es una invasión, sino un reconocimiento de tu existencia. Lo que duele no es la frase positiva, sino lo que implica aceptar que hay más en ti de lo que siempre creíste. Y cuando ese pensamiento se instala, aunque sea por un instante, algo se abre dentro de ti, una grieta luminosa que permite que una verdad antigua y prohibida comience a filtrarse, que siempre fuiste más de lo que te permitieron ser. Ese eco permanece mucho después de que la voz externa se silencia, recordándote que quizá el verdadero temor nunca fue el elogio, sino la posibilidad de que tu valor haya estado esperando toda una vida para ser visto. Hay un momento casi imperceptible en la vida de cualquier persona que no confía en los elogios en el que, si mira hacia atrás con suficiente calma, empieza a darse cuenta de que su relación con el reconocimiento no nació en sí misma, ni brotó de la nada, sino que fue moldeada lentamente por un ambiente que respiraba una lógica distinta, una lógica donde el elogio no era un gesto natural, sino un riesgo, una incomodidad, un movimiento que podía desestabilizar la atmósfera emocional del hogar. Porque lo que la psicología sistémica confirma, especialmente a partir de los estudios de la Universidad de Heidelberg, es que existen familias donde el elogio está simbólicamente prohibido, no por maldad, sino por un pacto silencioso que pretende mantener el equilibrio del grupo. En estos ambientes, reconocer el valor del otro es visto como una provocación, como una invitación a la comparación, como un estímulo que podría despertar celos, tensiones antiguas o responsabilidades que nadie quiere asumir. Desde muy temprano, en estas familias, los niños aprenden a leer la temperatura emocional con un nivel casi clínico de precisión y entienden que brillar puede generar una sombra en los demás, que destacar puede traer consecuencias inesperadas, que sentirse orgulloso de algo propio es una forma de romper un orden establecido. Y así nace el contagio psicológico del que la antropología relacional habla, una especie de atmósfera emocional que se hereda sin que nadie lo diga en voz alta, donde todos parecen haber sido entrenados para restarse valor, para no llamar la atención, para no recibir elogios sin sentir que están cometiendo una falta. Lo fascinante, y también inquietante, es que este contagio se da de manera tan suave, tan sutil, que la persona que lo vive crece creyendo que es parte de su personalidad, cuando en realidad es parte de una identidad colectiva que se le impuso antes incluso de que pudiera darse cuenta. Y cuando se observa esta dinámica desde una perspectiva arquepsicológica, como la describe la Universidad de Buenos Aires, se hace evidente que muchas de estas familias cargan arquetipos muy específicos. El arquetipo del sacrificio silencioso, donde nadie debe destacar, porque todos están ocupados sobreviviendo. El arquetipo de la modestia rígida,
donde cualquier elogio es visto como un acto impúdico. El arquetipo del equilibrio superficial, donde se evita celebrar a uno para no revelar las fracturas internas del resto. Estos arquetipos funcionan como códigos invisibles que se transmiten de generación en generación, como si el elogio fuera un objeto sagrado que solo puede existir fuera del hogar, nunca dentro de él. Pero el contagio no se limita a las familias. También aparece en grupos, escuelas, comunidades laborales e incluso en círculos sociales donde la aprobación es administrada como un recurso político. En muchos equipos de trabajo, por ejemplo, el elogio es retenido para mantener a las personas constantemente buscando aprobación, como si la falta de reconocimiento fuera una herramienta para controlar el rendimiento. Y en ambientes académicos o competitivos, aceptar un elogio se convierte en una señal de vulnerabilidad, porque podría sugerir que la persona necesita validación externa. Así, el elogio deja de ser un puente emocional y se transforma en una moneda de poder, un objeto que se entrega con cautela y se recibe con desconfianza. Este contagio colectivo genera un fenómeno profundamente inquietante, una especie de posesión emocional compartida donde todos participan en el acto de minimizarse, donde nadie quiere ser el que sobresale porque eso podría romper el clima implícito del grupo. Entonces, cuando una persona que ha crecido en una atmósfera así entra en la adultez y recibe un elogio genuino, su cuerpo reacciona con un estremecimiento interno que no es consciente, pero sí profundamente aprendido. La mente repite, casi ritualísticamente, lo que escuchó en silencio durante años. No hagas ruido, no levantes la cabeza, no llames la atención, no generes desequilibrio. Y el elogio, en lugar de sentirse como una celebración, se convierte en una amenaza al sistema emocional que te enseñaron a proteger. Sin embargo, cuando comprendemos este fenómeno a profundidad, se vuelve evidente que ningún individuo nace temiendo el reconocimiento. Aprende a temerlo al presenciar cómo los demás lo cargan con tensiones, silencios o castigos emocionales. Y es justamente esta comprensión la que abre espacio para un protocolo interno de recuperación, un método que funciona como una defensa emocional contra el contagio ancestral. La primera parte de este protocolo consiste en reconocer que el patrón que te hace desconfiar del elogio no es tuyo, sino heredado, y al entender esto, te separas 1 milímetro de la narrativa familiar, lo suficiente para respirar de otra manera. La segunda parte requiere observar cómo reaccionan los demás en tu entorno actual. Si hay personas capaces de elogiar sin manipular, si hay vínculos que te permiten recibir sin sentir que estás rompiendo algo. La tercera parte implica permitirte, poco a poco, asumir que recibir un elogio no te separa de tus raíces, sino que te libera de sus restricciones. Cuando la persona realiza este proceso interno, empieza a percibir algo que al principio resulta desconcertante, que el elogio no es un arma, ni un estímulo incómodo, ni un recordatorio de expectativas, sino una afirmación de existencia, un reconocimiento que no amenaza el equilibrio del mundo, sino que lo amplía, y es aquí donde se produce el clímax filosófico. Un pensamiento que entra con la suavidad de una sombra y la fuerza de un relámpago. Si tantos temieron el elogio, quizá no era por lo que el elogio decía, sino por lo que revelaba. Revelaba que cada persona tiene un valor que no depende del permiso de la familia ni del grupo. Revelaba que el brillo no necesita autorización. Revelaba que una identidad entera podía reconstruirse a partir de una frase sencilla, aceptada de manera honesta. Ese eco mental queda vibrando, como un recordatorio silencioso de que quizá el miedo al elogio nunca fue sobre el elogio, sino sobre la libertad que trae consigo. Hay un instante en la vida de quien jamás confía en los elogios, en el que empieza a comprender que su verdadera lucha no es contra las palabras bonitas de los demás, sino contra una voz interna mucho más antigua, más persistente y más astuta que cualquier crítica externa. Una voz que aprendió a sobrevivir en silencio, repitiendo una frase destructiva. No aceptes demasiado. No eres tanto. No te lo creas. Y es justamente cuando este descubrimiento emerge que nace la necesidad de un protocolo, un conjunto casi ritual de acciones psicológicas que te permitan sobrevivir al sabotaje interno, sin perderte en él, como si tu propia mente fuese un territorio donde cada paso debe darse con cuidado para no activar trampas emocionales enterradas hace años. Este protocolo no es un manual de autoayuda superficial, sino una estrategia de supervivencia estudiada por la psicología contemporánea y la neurociencia afectiva, que explican que el cerebro humano aprende patrones defensivos con la misma facilidad con la que aprende a respirar en ambientes hostiles. La primera parte de este protocolo se basa en la conciencia como escudo. Según investigaciones de la Universidad de Washington, cuando una persona recibe un elogio, su sistema límbico reacciona de forma automática, pero la corteza prefrontal, la región que modula decisiones y creencias, puede intervenir si logramos generar un mínimo de lucidez antes de que la vieja narrativa interna tome el control. Esto significa que el simple acto de detenerte un segundo antes de rechazar un elogio,
ya crea un espacio mental donde puedes observar la reacción en lugar de fusionarte con ella. Es casi como parar en medio de un pasillo oscuro, prender una pequeña linterna y mirar alrededor en vez de correr impulsivamente hacia la salida. No es un gesto heroico, pero sí es el primer movimiento que evita que el autoataque comience su secuencia habitual. La segunda parte de este protocolo es lo que podríamos llamar la retirada estratégica, una acción psicológica estudiada por la Universidad de Utrecht, que consiste no en huir del elogio, sino en retirarte, apenas por un momento, de la narrativa heredada que te obliga a desconfiar de él. En lugar de decirte inmediatamente «no merezco esto», haces un pequeño paso atrás mental para observar de dónde viene esa frase. ¿Es tuya? ¿La escuchaste toda la vida? ¿Es la voz de una figura crítica que aprendiste a internalizar? Esta retirada estratégica no te pide que aceptes de inmediato lo que te dicen, sino que dejes de obedecer a la primera reacción automática. Es como si estuvieras desactivando un viejo mecanismo de defensa que ya no te protege, sino que te limita. La tercera parte del protocolo requiere algo más profundo: aprender a sostener el elogio sin sentir que te quema. No se trata de creerlo por completo, ni de integrarlo de forma inmediata, sino de sostenerlo como quien sostiene un objeto desconocido, intentando entender su textura antes de decidir qué hacer con él. Los estudios de la Universidad de Kioto explican que cuando una persona se permite experimentar un elogio sin rechazarlo, aunque sea de manera neutral, el cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales que flexibilizan la percepción del propio valor. Esto significa que el simple acto de permitir que el elogio permanezca unos segundos en tu conciencia, sin negarlo, sin justificarlo, sin diluirlo, ya es en sí mismo un acto de reprogramación emocional. Pero todo protocolo de supervivencia requiere también una fase de observación de amenazas, y en este caso, esa amenaza no es el mundo externo, sino tu tendencia interna a anticipar lo peor. Por eso, la psicología cognitiva moderna sugiere que después de sostener un elogio, la persona debe preguntarse cuál es exactamente el peligro que cree que ese elogio representa. ¿Temes que esperarán más de ti? ¿Temes decepcionar? ¿Temes sobresalir? ¿O temes mirar una versión de ti que no coincide con la identidad pequeña que aprendiste a encarnar? Identificar ese miedo es como identificar la figura que se mueve detrás de la puerta en una película de suspense. Deja de ser una sombra omnipresente y se convierte en un elemento concreto que puede nombrarse, analizarse y finalmente debilitarse. Y aquí entra en juego una parte aún más desafiante del protocolo: reconstruir la narrativa interna. La voz que te sabotea no desaparecerá de la noche a la mañana, pero puedes comenzar a debilitarla restándole autoridad. Los estudios de la Universidad de Melbourne indican que la repetición consciente de nuevas narrativas, pequeñas frases, no afirmaciones vacías, sino descripciones realistas de tus capacidades, crea un desplazamiento gradual de la identidad negativa hacia una identidad más integrada. Es como abrir una ventana en una habitación donde el aire está estancado desde hace décadas. Al principio entra polvo, después entra viento y finalmente entra claridad. Pero lo más poderoso de este protocolo no está en las técnicas científicas, sino en su dimensión filosófica. Cuando empiezas a usar la conciencia como escudo, a retirarte estratégicamente de la narrativa heredada y a sostener el elogio sin colapsar, descubres algo profundamente humano: que el verdadero peligro nunca fue el elogio, sino la historia que te contaron sobre ti mismo. Y cuando te acercas a ese descubrimiento, aparece un eco mental que resuena como una advertencia suave pero implacable. Si sigues rechazando los elogios, seguirás rechazando también toda versión posible de ti que sea más grande que la que aprendiste a aceptar. Ese eco se queda ahí, repitiéndose como un murmullo antiguo que no viene del miedo, sino de la libertad. Un murmullo que te dice que quizás sobrevivir al sabotaje interno no es solo un acto de protección, sino el inicio de una vida donde ya no necesitas esconderte de tu propio brillo. Y llega un punto, casi siempre silencioso, en el que la persona que nunca confía en los elogios empieza a escuchar algo mucho más profundo que cualquier reconocimiento externo, un eco que no viene de los demás, sino de su propia historia, como si una voz antigua emergiera desde el fondo de la conciencia para revelar una verdad que siempre estuvo ahí, escondida bajo capas de miedo, de modestias obligadas y de identidades reducidas. Es un eco que aparece cuando, después de aplicar todos los protocolos de protección, después de observar tus reacciones, después de retirarte de la narrativa heredada y después de sostener un elogio sin desmoronarte, te encuentras frente a un abismo distinto, uno que no se siente como amenaza, sino como posibilidad. Y ese eco, que se desliza con la lentitud de una revelación prohibida, te muestra que el verdadero conflicto nunca fue con el elogio, sino con la mirada que podrías dirigir hacia ti mismo si algún día dejaras de temerte. Es interesante cómo,
La fenomenología contemporánea, especialmente los análisis de la Universidad de Lisboa, explica que existe un punto en el que el ser humano deja de reaccionar al mundo desde el miedo y empieza a observarse con una especie de lucidez suave, una lucidez que no juzga ni combate, sino que simplemente revela. En este punto, el elogio ya no activa alarmas, ni mecanismos de defensa, ni recuerdos de infancia. Activa una pregunta filosófica que tiene el poder de cambiar vidas enteras. ¿Y si es verdad? No. ¿Y si están exagerando? No. ¿Y si esperan algo de mí? No. ¿Y si me equivoco? Sino la más peligrosa y liberadora de todas. ¿Y si realmente soy capaz? ¿Y si realmente soy valioso? ¿Y si esta versión de mí no es un accidente, sino un fragmento verdadero que nunca me permití aceptar? Es esta pregunta, tan pequeña en apariencia, tan devastadora en impacto, la que abre una fisura en la vieja identidad construida sobre la autocrítica. Porque si el elogio puede ser verdad, entonces toda la estructura interna basada en la insuficiencia se tambalea. Y esa fisura, que en un primer momento produce vértigo, pronto se transforma en una grieta luminosa que deja entrar algo que la psicología existencial describe como valor emergente. Una sensación de reconocimiento interno que no depende del juicio ajeno, sino de una comprensión íntima de tu propio ser. En esta fase ya no estás luchando contra el elogio ni contra tu reacción automática. Estás frente a la pregunta esencial que define quién serás a partir de ahora. Y mientras esa pregunta se expande dentro de ti, comienzas a notar que toda tu vida emocional estaba organizada alrededor de una premisa equivocada, que mostrarte era peligroso. Pero cuando observas tu historia desde esta nueva perspectiva, sin prisa y sin miedo, algo empieza a ordenarse de una forma casi poética. ¿Recuerdas momentos en los que fuiste apagando tu luz para no incomodar? ¿Recuerdas cuando restaste importancia a tus logros para no romper la dinámica del grupo? ¿Recuerdas aquella vez en la que preferiste callar antes que aceptar un gesto sincero? Y este recorrido no se siente como culpa, sino como descubrimiento. Cada memoria que aparece funciona como una pieza de un rompecabezas que empieza a revelar el mapa emocional que te trajo hasta aquí. Es aquí donde se manifiesta uno de los hallazgos más profundos de la psicología relacional. La identidad se construye no solo desde lo que aceptas, sino también desde lo que rechazas. Y al rechazar elogios durante tanto tiempo, no estabas rechazando palabras, estabas rechazando versiones posibles de ti mismo. Versiones fuertes, versiones brillantes, versiones maduras, versiones expansivas. Cada elogio que no aceptaste fue una puerta cerrada hacia una identidad más amplia, más generosa y más luminosa de la que te permitieron creer. Y cuando esta realización cae sobre ti, no lo hace como un peso, sino como una especie de consuelo extraño. Nunca fue que no fueras suficiente, fue que creciste creyendo que no estaba permitido descubrirlo. En ese momento, la mente produce un eco particularmente profundo, una frase que parece venir de un lugar que no conocías, pero que siempre estuvo ahí. No temo al elogio, temo a mi propio tamaño. Y esa frase golpea no como un juicio, sino como una revelación inevitable. Es el punto de giro psicológico donde la persona comprende que su vida estuvo moldeada por un miedo heredado a brillar demasiado, a ser vista, a ser reconocida, a ser admitida en su propia grandeza. Y justamente aquí, donde el temor parece más claro, aparece también una puerta que nunca había sido visible. Aceptar el elogio, no porque lo necesites, sino porque ya no necesitas huir de quien podrías ser. Y cuando atraviesas esa puerta, aunque sea de forma simbólica, sucede algo que la filosofía del self describe como un renacimiento silencioso. No te vuelves arrogante, no te vuelves presumido, no te vuelves superior, te vuelves verdadero, te vuelves alguien capaz de sostener lo que es suyo sin derrumbarse, alguien capaz de mirarse sin reducirse, alguien capaz de ser visto sin esconderse detrás de máscaras de modestia defensiva. Es un renacimiento que no se celebra con palabras, sino con presencia, con calma, con la sencilla capacidad de no reaccionar con miedo cuando alguien reconoce algo bueno en ti. Y así, cuando el elogio vuelve a tocar a tu puerta, ya no entra como un intruso, ni como un depredador, ni como un recordatorio de expectativas. Entra como un visitante que no te exige nada, que solo te muestra un reflejo que aún estás aprendiendo a aceptar. Y en ese reflejo, en esa imagen que rompe la inercia de la autocrítica, aparece el eco final que queda resonando incluso cuando el video termina. Un eco suave, persistente, transformador. Permitirme ser visto es el primer paso para permitirme existir. Ese eco viaja contigo, se queda contigo, y lentamente empieza a cambiar la forma en que caminas por el mundo, porque ahora sabes que cada elogio no es un juicio, es una invitación a ocupar por fin el lugar que siempre fue tuyo.